Buenas noches, Miss, y hoy me ha tocado de que cuente el cuentacuentos de antología de segundo de secundaria, de la página 18, titulado Es que somos muy pobres. Bueno, este cuento comienza cuando fallece su tía Jacinta, y al día siguiente, el día sábado, cuando ya la habían sepultado, comienza una lluvia la cual no había sucedido en mucho tiempo en ese mismo sitio. Cuando su papá del chico llega a su casa, ve de que toda su cosecha de cebada se estaba mojando, ya que su casa estaba muy vieja. Entonces, cuando toda su familia llega a su casa, ve de impotencia cómo toda su cosecha se mojaba después de algunos días de lo que habían cosechado. Eh, Cuando ven esto, van diciendo de que todo iba empezando mal y mal, hasta que un momento, cuando llega el onomástico de Tacha, la cual es hija de su papá, le obsequia una vaquita, y como consecuencia de la subida del agua de la laguna, la vaquita había caído al agua, y como consecuencia había fallecido ahogada. Un día después, cuando el chico se estaba levantando, él no oía el sonido que hacía la laguna cuando pasaba. Y también nos cuenta de que cuando la laguna había aumentado su tamaño, se había metido en las casas de sus vecinos, los cuales habían matado a sus vegetales y animales que tenía. Después nos cuenta de que Tacha y él habían ido a un puente el cual estaba encima de la laguna, el cual habían visto a bastante gente, y como ellos habían perdido a su vaquita de Tacha, les empiezan a consultar a toda la gente que estaba. A un chico le dicen de que sí había visto a una vaquita, y el chico les contesta de que no, y así van consultando y consultando hasta que finalmente consultan a un chico, y el cual les dice que sí, él había visto a una vaquita, y tan solo que había visto a una vaquita, y que seguida de esa vaquita había una vaquita más, la cual se suponía que es su bebito. Después de esto, nos cuenta de que el chico, o sea, su papá tiene dos hijas más, las cuales son mayores que el chico. Lo cual hace de que su papá, un día cuando ya las chicas, su papá de nuevo les había obsequiado una vaquita a sus hijas mayores, sus hijas hayan pasado lo mismo, de que la vaquita se deshaya, mueve todo, lo cual hacía de que no tengan un sustento, para que se mantengan, y no tengan también una capital, para que tengan una vida, lo cual hacía de que se busquen a unos esposos, los cuales no habían sido tan buenos, y habían llevado a esas dos chicas a las cosas malas. Después de que cuenta esto, también aumenta de que su papá ya se había botado de su casa, ya que no hacían nada de bien a la familia, y además de que hacían cosas malas. Después de esto, nos cuenta de que su mamá había dicho de que Dios le había castigado dándole a esas dos hijas, y de que con esto su familia estaba padeciendo algunas desgracias desde que falleció su tía Julia, y también de que desde que habían fallecido sus vaquitas de las dos chicas. Después de todo eso, Tacha, la cual es la hija, la que sigue todavía viviendo en su casa de su papá, empiece a llorar y diga de que por qué se había fallecido su vaquita, y como ella se suponía el futuro de la chica de Tacha, de que como ya de las chicas mayores que ellas se les había fallecido igual la vaquita, se suponía que a Tacha también iba a pasar lo mismo, de que iba a ser un mal camino, y al final iba a ser botada de la casa de su papá. Con todo esto ella comenzó a llover, lo cual hizo de que el chico, el que comenzó contando la historia, de que la consolase, y así empieza su petición de Tacha. Y con eso culminamos el cuentacuentos.